En medio de la guerra en Ucrania, Moldavia, un país pequeño de Europa del Este, se ve entre la espada y la pared y decide que perderá su soberanía al unificarse con Rumania. Al encontrarse presionada por Washington, la presidenta de Moldavia se halla en una gran encrucijada. La decisión de Moldavia se da porque ha sido arrinconada por Biden, que le ofrece apoyo armamentístico e incluso la posibilidad de ingresar en un futuro a la OTAN, pero con la condición de prácticamente regalarle su soberanía. Por ello, y para no convertirse en la nueva Ucrania, este pequeño pero clave país está a punto de tomar esta decisión que alteraría para siempre la geopolítica de la zona. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. En medio de la guerra avivada por la OTAN, más precisamente por el mismo Biden, pocos se han puesto a pensar en los países que han quedado a la deriva y en medio de dos frentes. Moldavia es un país pequeño, conocido al inicio del conflicto bélico por apoyar a los refugiados ucranianos. De hecho, su relación desde hace algunos meses con el presidente ruso parecía haber llegado a un punto de no retorno. Cabe resaltar que Maya Sandu, la actual presidenta de Moldavia, ha sufrido grandes pérdidas políticas al despreciar el apoyo ruso y mostrar una desesperación por ser parte de la Unión Europea, al punto de perder a su primera ministra en el proceso. Muchos medios europeos consideraban que Moldavia estaba a semanas de convertirse en una versión mucho más manejable de Ucrania. Culpa de ello sería nuevamente la intervención de la OTAN y la figura del mismo Biden. No obstante, parece que la presidenta, en su desesperación, parece que tomará una decisión más radical: unirse a Rumanía y dejar de ser un país. Lo que ocurre es que pese a la visión neoliberal de Sandu, el 50% de la población ha protestado en las calles, dado que consideran más viable unirse a Rusia por sentirse más seguros con su administración y compartir raíces más arraigadas. Esto ha hecho que la presidenta se ponga nerviosa. A esto se suman las explosiones aisladas, pero preocupantes, que se han visto en Moldavia. El establishment ha culpado a Rusia de ellas, pero las investigaciones no han dado resultados certeros. La narrativa de Sandu es que Rusia quiere adueñarse de Moldavia, pero lo cierto es que no hay indicios de ello y más bien sí de la existencia de grupos ucranianos infiltrados en el país. Todos estos casos extraños y la posición de la presidenta para mantener el apoyo de la OTAN, Biden y conseguir su paso a la Unión Europea la llevaron a la conclusión de que perder su soberanía como país y juntarse con Rumanía sería la mejor opción, algo que se terminará de decidir en los próximos días. Rusia, al ver la relación que tenía la presidenta de Moldavia con la Unión, terminó cortándole el caño energético, al igual que a muchos países de Europa. Entonces cabe la pregunta: sin energía y siendo un país pequeño, ¿qué interés despierta en Biden y por qué lo quiere en sus ligas? Sin duda, una de las posibles respuestas podría ser vender a su alicaída nación Estados Unidos como el superhéroe que salvará a Moldavia del fuego cruzado. Lamentablemente, su visita no fue suficiente y todo está movilizado para que Moldavia se una a Rumanía para esperar como una sola nación su pase a la Unión Europea y a un futuro a la OTAN. La posición del gobierno ruso cobra sentido al sumarle que no solamente alojaba a los refugiados de Ucrania, sino que recibió en febrero la visita de Biden, quien quema todos los países que pisa a este paso. ¿Qué significa la aparición de Joe Biden en este contexto? Básicamente que habría una posibilidad de que Moldavia ingrese a la OTAN. Dicho motivo fue suficiente para iniciar un conflicto con Ucrania. De hecho, uno de los grandes temores de la presidenta del país en medio del fuego cruzado fue terminar con un conflicto bélico con el gobierno ruso. Sin embargo, haciendo oídos sordos, el 50% de su población y opositores está haciendo los mismos pasos para que lleven a Ucrania a su escenario actual. Por otro lado, para evitar llegar a este punto de no retorno, el presidente de Rusia, a través de su gabinete, intentó llegar a un acuerdo, pero este fue tomado como si quisieran poner un gobierno títere, en palabras de la misma presidenta de Moldavia hacia los periodistas europeos. No es necesario hacer demasiada memoria para recordar el inicio del conflicto con Ucrania y los intereses norteamericanos en dicho evento. Por ello causa sorpresa la confianza infinita de la actual presidenta de Moldavia. Quizá al expresar su terror a terminar como Ucrania, lo hacía porque dicho país no llegó a insertarse en la OTAN. No tenemos pruebas suficientes para corroborar eso, pero sí para saber que esta decisión de dejar de ser un país
es una medida radical que podría empeorar la situación. La desaparición de Moldavia del mapa mundial es tan inminente que la presidenta desde el 3 de marzo ha implantado el idioma rumano como oficial, además del ya conocido, cerrándole la boca con eso a toda la crítica en su contra. Maia Sandu, jefa de Estado de Moldavia, se ha enfrentado a toda una crisis social, dado que aparte de los partidos opositores, existe un porcentaje alto de la población con pensamiento prorruso. De hecho, una de las arengas en las marchas es la posibilidad de anexar el país a Rusia, en vez de Rumanía. Actualmente en las encuestas hay un 50% que aprueba la inminente fusión entre los países que tienen la venia de Biden. Sin embargo, no se debe olvidar que la facción que pide la unión con Rusia también exige la renuncia de la presidenta actual, por tener una agenda que no incluye a toda Moldavia. Siguiendo la línea del gabinete de Moldavia y la crisis que actualmente vive, su desaparición al fusionarse con Rumanía será realmente el primer impacto geopolítico que la región tendría desde que empezó el conflicto entre Ucrania y Rusia. Mientras las grandes potencias mundiales realizan ejercicios militares y salen en diversas portadas, el problema social y el borrado de un país entero sucede de forma lenta y sin causar demasiado revuelo. ¿Será el caso de Moldavia el primero de los estragos tangibles que deja esta guerra fuera de los países implicados? ¿Realmente Biden, en el inicio de una recesión económica, es el superhéroe que la presidenta de Moldavia piensa? Probablemente sabremos a ciencia cierta las respuestas a estas preguntas luego de que se tome la decisión y con el pasar de los meses. Esperemos que la tragedia que vive el país de Moldavia no se replique en los demás países cerca del conflicto bélico entre Ucrania y la OTAN contra Rusia. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.